Bienvenidos, una vez más, a vuestro canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de nuestras series turcas favoritas. Qué emoción teneros por aquí listos para sumergirnos en un nuevo drama, en una nueva historia de amor, y sobre todo, en un nuevo capítulo de esos que nos dejan con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de algo que lleva semanas, incluso meses, rondando en nuestras cabezas. Algo que ha provocado debates acalorados, llantos desconsolados y por supuesto, muchísimos suspiros. Hoy vamos a hablar de Serkan Bolat y su, digamos, explosión de sentimientos hacia nuestra queridísima Özge Gürel, o mejor dicho, hacia Eda YLDZ, porque sí, el amor está en el aire, señores. Y no podemos evitarlo, nosotras tampoco. Antes de que nos metamos de lleno en el cotilleo, no olvidéis suscribiros al canal. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es que me hace tanta ilusión ver cómo la familia crece. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis analizando cada mirada, cada frase, cada pequeño gesto de nuestros personajes favoritos, este es vuestro sitio. Así que dadle al botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Prometo que siempre intentaré traer lo mejor para vosotros. Ahora sí, preparad vuestras palomitas, vuestro té turco y vamos a desentrañar este Serkan explota amo a Özge, no lo puedo evitar. Para entender bien la magnitud de esta explosión, tenemos que recordar dónde estábamos. Recordemos a Serkan, ese robot, digo arquitecto brillante obsesionado con el trabajo, incapaz de mostrar sus emociones. Un hombre que parecía construido de acero, sin resquicio para el amor. Y luego llegó ella. Eda. Un torbellino de energía, pasión y espontaneidad que le puso el mundo patas arriba. Desde el principio, la relación entre Serkan y Eda fue una montaña rusa. Un contrato ridículo, un compromiso falso, celos, malentendidos, todo aderezado con una química innegable que traspasaba la pantalla. Nosotras, desde este lado, gritábamos «besaos ya» a la tele, pero ellos se hacían de rogar. Serkan luchaba contra sus sentimientos. Él, tan cuadriculado, tan metódico, no entendía cómo esta chica podía desestabilizarlo de esa manera. Tenía miedo, claro que sí. Miedo a perder el control, miedo a que lo hirieran, miedo a mostrarse vulnerable. Y Eda, por su parte, también tenía sus propios demonios. Desconfianza e inseguridad, el temor a que Serkan volviera a ser ese robot frío y distante. Pero el amor, mis queridas, es una fuerza imparable. Y por mucho que Serkan intentara negarlo, por mucho que Eda se empeñara en mantener las distancias, la atracción entre ellos era demasiado fuerte. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, fueron derribando los muros que los separaban. Serkan empezó a mostrar su lado más humano, su sonrisa más sincera, su mirada más dulce. Y Eda, a su vez, le enseñó a relajarse, a disfrutar del momento, a vivir sin tantas preocupaciones. Ahora bien, ¿cuándo se produce esta famosa explosión? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no es una sola explosión, son varias. Serkan tiene pequeños momentos de revelación a lo largo de la serie. Instantes en los que la máscara se le cae y deja ver, aunque sea por un segundo, el torrente de emociones que siente por Eda. Recordemos la escena en la que Eda está a punto de irse. Serkan la mira con una desesperación que nos rompe el corazón. Ahí vemos la primera grieta en su armadura. Vemos el miedo a perderla, la de que su vida no sería la misma sin ella. Esa mirada, cargada de arrepentimiento y un deseo profundo de retenerla, es un punto de inflexión. Es como si de repente Serkan se diera cuenta de que la vida sin Eda sería un proyecto incompleto, una casa sin cimientos. Y no olvidemos el contexto. Serkan, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se enfrenta a una situación que escapa a su dominio. Eda, con su espíritu libre y su independencia, le presenta un desafío que no puede resolver con sus métodos habituales. No puede aplicar la lógica, ni las hojas de cálculo, ni los plazos de entrega. Solo puede recurrir a sus sentimientos, y eso para él es territorio desconocido. Luego, tenemos los celos. ¡Ay, los celos! Serkan se pone verde cada vez que ve a Eda cerca de otro hombre. No puede evitarlo. Le hierve la sangre, se le nubla la razón y aunque intente disimular, le sale por los poros. Y es que, señoras, no hay mejor indicador de amor que unos buenos celos. Recordemos el episodio en el que Selin intenta acercarse a Serkan, aprovechando su historia en común y su supuesta compatibilidad.
La reacción de Eda, aunque intenta mantener la compostura, revela un torbellino de emociones: inseguridad, envidia, el miedo a perder a Serkan ante una rival que parece encajar mejor en su mundo. Pero lo más interesante es la reacción de Serkan. Aunque en un principio se muestra amable y cortés con Selin, como haría cualquier profesional, su mirada siempre vuelve a Eda. Busca su aprobación, necesita saber que ella entiende que su encuentro con Selin es puramente profesional. Es como si Eda fuera su brújula, la que le indica el camino correcto en medio de la confusión. Y cuando la ve reír y bromear con otro hombre, sus celos se disparan. Se vuelve distante, malhumorado, incluso llega a cometer errores en su trabajo. Es evidente que la idea de perder a Eda lo aterra. Estos momentos de celos son cruciales porque obligan a Serkan a confrontar sus verdaderos sentimientos. Lo obligan a admitir, aunque sea para sí mismo, que Eda no es solo una socia, ni una amiga, ni una persona con la que tiene un contrato. Es alguien a quien ama, a quien necesita en su vida. Pero la explosión definitiva, la que nos dejó a todas sin aliento, es aquella en la que Serkan, finalmente, se sincera consigo mismo y con Eda. En ese momento, ya no hay máscaras, no hay excusas, no hay miedos. Solo la verdad. Una verdad que lleva guardada en su corazón durante mucho tiempo: amo a Ozge, quiero decir. Amo a Eda. Claro, el contexto aquí es importante. Él obviamente está pensando en la actriz que interpreta el papel, Ozge Gurel, porque la química entre ellos es innegable, pero en el momento, la explosión va dirigida al personaje de Eda. Es un momento de vulnerabilidad absoluta. Serkan se abre en canal y le entrega su corazón a Eda. Analicemos este momento con más detalle. Serkan está en medio de una discusión con Eda, probablemente sobre alguna trivialidad relacionada con el trabajo o con sus malentendidos constantes. La tensión es palpable, el aire está cargado de reproches y frustraciones. Pero, de repente, algo cambia. En medio del intercambio de palabras, Serkan se detiene. La mira a los ojos y en su mirada, Eda ve algo que nunca había visto antes: pura vulnerabilidad. Es como si Serkan hubiera llegado a un punto de quiebre. Ya no puede seguir negando sus sentimientos, ya no puede seguir escondiéndose detrás de su fachada de hombre perfecto. La presión es demasiado grande, la verdad necesita salir. Y entonces sucede. En un torrente de emociones, Serkan pronuncia esas palabras que todas estábamos esperando: amo a Ozge, quiero decir. Amo a Eda. La confusión inicial es evidente. Eda se queda atónita sin saber cómo reaccionar. ¿Está escuchando bien? Serkan Bolat, el hombre de hielo, acaba de confesar su amor por ella. La mención de Ozge Gurel, la actriz, añade una capa de complejidad a la situación. ¿Está Serkan confundiendo la realidad con la ficción? ¿Está enamorado de la persona o del personaje? Pero más allá de la confusión, hay una verdad innegable en las palabras de Serkan. Él la ama. Ama a Eda YLDZ, la florista rebelde que irrumpió en su vida para ponerla patas arriba. Ama su energía, su pasión, su independencia, su capacidad para ver el mundo de una manera diferente. La ama por ser ella misma, sin filtros ni pretensiones. ¿Y por qué digo que no lo puede evitar? Porque el amor es así. Es una fuerza que nos arrastra, que nos supera, que nos hace hacer cosas que nunca imaginamos. Serkan, el hombre que se creía inmune al amor, ha caído rendido ante los encantos de Eda. Y ya no puede luchar contra ello. Simplemente se deja llevar. Pensemos en las consecuencias de esta confesión. Para Serkan significa renunciar al control, exponerse a la posibilidad de ser herido, admitir que necesita a alguien más para ser feliz. Para Eda significa bajar la guardia, confiar en un hombre que siempre la ha confundido, arriesgarse a ser lastimada de nuevo. Es importante recordar que este camino no ha sido fácil para ninguno de los dos. Han tenido que superar muchos obstáculos, han tenido que aprender a confiar el uno en el otro, han tenido que perdonar sus errores. Han tenido que lidiar con la intromisión de terceros, con los malentendidos, con sus propios miedos e inseguridades. Pero al final, el amor ha triunfado. Y eso es lo que nos emociona, lo que nos hace suspirar y lo que nos mantiene enganchadas a esta historia. La relación de Serkan y Eda es un ejemplo de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Que incluso las personas más diferentes pueden encontrar un punto en común. Que el amor puede cambiarlo todo.
Y sobre todo, que vale la pena luchar por lo que uno siente. Es una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas, recordándonos que no debemos tener miedo de abrir nuestros corazones y permitirnos amar, incluso si eso implica correr riesgos. Y ahora, hablando de riesgos, ¿creéis que la confesión de Serkan fue un riesgo calculado o un acto de desesperación? ¿Pensaba en las consecuencias o simplemente se dejó llevar por sus emociones? ¿Y qué papel juega Özge Gürel, la actriz, en todo esto? ¿Es posible separar al personaje de la persona? ¿Existe una conexión real entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que interpretan a Serkan y Eda, que se refleja en la pantalla? Son preguntas que nosotras, las fans, nos hacemos constantemente buscando pistas y señales que nos confirmen nuestras teorías. Así que, mis queridas, ¿qué os parece esta explosión de amor? ¿Os emocionó tanto como a mí? ¿Creéis que Serkan realmente amaba a Özge, la actriz, o solo a Eda, el personaje? ¿Pensáis que la química entre los actores influyó en la historia de amor de Serkan y Eda? Dejadme vuestros comentarios abajo. Quiero saber vuestra opinión. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos analizado la explosión de Serkan hacia Eda, hemos recordado los momentos clave de su relación y hemos reflexionado sobre el poder del amor. Recordad que el amor, como en las series turcas, es complicado, intenso y a veces un poco dramático. Pero al final, siempre vale la pena. Así que no tengáis miedo de amar, de arriesgaros, de dejaros llevar por vuestros sentimientos. Porque, como dice el dicho, quien no arriesga, no gana. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquéis vuestro tiempo. Vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para vosotras. Y ahora sí, el último empujoncito, dadle un like a este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Love is in the Air. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ni una sola novedad. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para vosotras. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente guapa. Un abrazo enorme y que tengáis una semana llena de amor y series turcas. Chao, chao. Y recordad, el amor está en el aire. Respiradlo.